Tema 25, ejecución dineraria, procedimiento de apremio, segunda parte. En esta segunda parte vamos a ver la subasta de bienes muebles. La LEC regula la subasta de bienes muebles conforme a un procedimiento general que será de aplicación para la subasta de bienes inmuebles respecto de la que se conforma en un momento posterior, con apuntar las especialidades o notas disonantes respecto de la primera. El procedimiento de subasta de bienes muebles sigue las siguientes fases: preparación, convocatoria y anuncios, celebración y, en su caso, pago. Subapartado 1. Preparación de la subasta. El letrado de la Administración de Justicia será quien asuma la función de preparación de la subasta y para ello concretará en primer término si saca a subasta los bienes de manera independiente o conjunta mediante la formación de lotes, para que precisará la audiencia de las partes. La subasta tendrá por objeto la venta de uno o varios bienes o lotes según lo que resulte más conveniente para el buen fin de la ejecución, y la formación de los lotes corresponderá al letrado de la Administración de Justicia previa audiencia de las partes. A tal efecto, antes de anunciar la subasta, se emplazará a las partes por 5 días para que aleguen lo que tengan por conveniente sobre la formación de lotes para la subasta. La LEC, en su precepto 643, acomete la prudente medida de impedir la convocatoria cuando no pueda financiarse ni tan siquiera la propia subasta, al advertir que no se convocará subasta de bienes o lotes de bienes cuando, según su tasación, sea previsible que con su realización no se obtenga una cantidad de dinero que supere cuanto menos los gastos originados por la misma subasta. Subapartado 2. Convocatoria y anuncio de la subasta. Tras la valoración de los bienes y una vez fijado el justiprecio de los bienes muebles embargados, el letrado de la Administración de Justicia ordenará la publicación del anuncio de la convocatoria de la subasta, remitiéndose el mismo de forma telemática al Boletín Oficial del Estado. Igualmente, y solo a efectos informativos, se publicará el anuncio de la subasta en el portal de la Administración de Justicia. Además, a instancia del ejecutante o del ejecutado, y si el letrado de la Administración de Justicia lo juzga conveniente, se dará a la subasta la publicidad que resulte razonable, utilizando los medios públicos y privados que sean más adecuados a la naturaleza y valor de los bienes que se pretende realizar. Cada parte estará obligada al pago de los gastos derivados de las medidas que para la publicidad de la subasta hubieran solicitado, sin perjuicio de incluir en la liquidación de costas los gastos que por este concepto soporte el ejecutante. El anuncio de la subasta en el Boletín Oficial del Estado contendrá exclusivamente la fecha del mismo, la oficina judicial ante la que se sigue el procedimiento de ejecución, su número de identificación y clase, así como la dirección electrónica que corresponda a la subasta en el portal de subastas. En el portal de subastas se incorporará de manera separada para cada una de ellas el edicto que incluirá las condiciones generales y particulares de la subasta y de los bienes a subastar, así como cuantos datos y circunstancias sean relevantes y necesariamente el avalúo del bien o bienes objeto de la subasta. Estos datos deberán remitirse al portal de subastas de forma que puedan ser tratados electrónicamente por este para facilitar y ordenar la información. En el edicto y en el portal de subastas se hará constar igualmente que se entenderá que todo licitador acepta como bastante la titulación existente o asume su inexistencia, así como las consecuencias de que sus pujas no superen los porcentajes del tipo de la subasta. El contenido de la publicidad que se realice por otros medios se acomodará a la naturaleza del medio que en cada caso se utilice, procurando la mayor economía de costes, y podrán limitarse a los datos precisos para identificar los bienes o lotes de bienes, el valor de tasación de los mismos, su situación posesoria, así como la dirección electrónica que corresponda a la subasta dentro del portal de subastas. Apartado 3. Celebración de la subasta. Una vez preparada, convocada y publicitada, se procederá a la celebración.
La ley concreta en este momento los requisitos de los licitadores por contraste a los de los ejecutantes, la viabilidad de las posturas, la aprobación del remate y la eventualidad de la quiebra de la subasta. Punto A. Requisitos para pujar. El artículo 647 establece que para tomar parte en la subasta los licitadores deberán cumplir los siguientes requisitos. 1. Identificarse de forma suficiente. 2. Declarar que conocen las condiciones generales y particulares de la subasta. Y 3. Presentar resguardo de que han depositado en la cuenta de depósitos y consignaciones o de que han prestado aval bancario por el 20% del valor de tasación de los bienes, y cuando el licitador realice el depósito con cantidades recibidas en todo o en parte de un tercero, se hará constar así en el resguardo. La ley establece, sin embargo, como único límite para la participación en la subasta la lógica coexistencia de otros licitadores. Así, el artículo 647 de la LEC dispone que el ejecutante solo podrá tomar parte en la subasta cuando existan licitadores pudiendo mejorar las posturas que se hicieren, sin necesidad de consignar cantidad alguna. Letra B. Posturas. La LEC prevé en su artículo 647, con la finalidad de evitar o al menos minimizar el riesgo de fraude, que tan solo el ejecutante o los acreedores posteriores puedan hacer posturas, reservándose la facultad de ceder el remate a un tercero. La cesión se verificará mediante comparecencia ante el letrado de la Administración de Justicia, con asistencia del cesionario, quien deberá aceptarlo, y todo ello previa o simultáneamente al pago del precio del remate, que deberá hacerse constar documentalmente. La misma facultad tendrá el ejecutante en los casos en que se solicite la adjudicación de los bienes embargados con arreglo a lo previsto en esta ley. La subasta electrónica, regulada en el artículo 648 de la LEC, se realizará con sujeción a las siguientes reglas. 1. La subasta tendrá lugar en el portal dependiente de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado para la celebración electrónica de subastas, a cuyo sistema de gestión tendrán acceso todas las oficinas judiciales. Todos los intercambios de información que deban realizarse entre las oficinas judiciales y el portal de subastas se realizarán de manera telemática. Cada subasta estará dotada con un número de identificación único. 2. La subasta se abrirá transcurridas al menos 24 horas desde la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado, cuando haya sido remitida al portal de subastas la información necesaria para el comienzo de la misma. 3. Una vez abierta la subasta, solamente se podrán realizar pujas electrónicas con sujeción a las normas de esta ley en cuanto a tipos de subasta, consignaciones y demás reglas que le fueren aplicables. En todo caso, el portal de subastas informará durante su celebración de la existencia y cuantía de las pujas. 4. Para poder participar en la subasta electrónica, los interesados deberán estar dados de alta como usuarios del sistema, accediendo al mismo mediante mecanismos seguros de identificación y firma electrónicos, de acuerdo con lo previsto en la Ley 59/2003 de firma electrónica, de forma que en todo caso exista una plena identificación de los licitadores. El alta se realizará a través del portal de subastas mediante mecanismos seguros de identificación y firmas electrónicos, e incluirá necesariamente todos los datos identificativos del interesado. A los ejecutantes se les identificará de forma que les permita comparecer como postores en las subastas dimanantes del procedimiento de ejecución, por ellos iniciados sin necesidad de realizar consignación alguna. 5. El ejecutante, el ejecutado o el tercer poseedor, si lo hubiere, podrán, bajo su responsabilidad y a través de la oficina judicial ante la que se siga el procedimiento, enviar al portal de subastas toda la información de la que dispongan sobre el bien objeto de licitación,
procedente de informes de tasación u otra documentación oficial obtenida directamente por los órganos judiciales o mediante notario y que a juicio de aquellos pueda considerarse de interés para los posibles licitadores. También podrá hacerlo el letrado de la Administración de Justicia por su propia iniciativa. Y 6. Las pujas se enviarán telemáticamente a través de sistemas seguros de comunicaciones al portal de subastas, que devolverá un acuse técnico con inclusión de un sello de tiempo del momento exacto de la recepción de la postura y de su cuantía. El postor deberá también indicar si consiente o no la reserva y si puja en nombre propio o en nombre de un tercero. Serán admisibles posturas por importe superior, igual o inferior a la más alta ya realizada, entendiéndose en los dos últimos supuestos que consienten desde ese momento la reserva de consignación, y serán tenidas en cuenta para el supuesto de que el licitador que haya realizado la puja igual o más alta no consigne finalmente el resto del precio de adquisición. En el caso de que existan posturas por el mismo importe, se preferirá la anterior en el tiempo. El portal de subastas solo publicará la puja más alta entre las realizadas hasta ese momento. Letra C. Desarrollo y terminación de la subasta. La subasta admitirá posturas durante un plazo de 20 días naturales desde su apertura y no se cerrará hasta transcurrida una hora desde la realización de la última postura, siempre que ésta fuera superior a la mejor realizada hasta ese momento, aunque ello conlleve la ampliación del plazo inicial de 20 días por un máximo de 24 horas. En el caso de que el letrado de la Administración de Justicia tenga conocimiento de la declaración de concurso del deudor, suspenderá mediante decreto la ejecución y procederá a dejar sin efecto la subasta, aunque ésta ya se hubiera iniciado. Tal circunstancia se comunicará inmediatamente al portal de subastas. La suspensión de la subasta por un periodo superior a 15 días llevará consigo la devolución de las consignaciones, retrayéndose la situación al momento inmediatamente anterior a la publicación del anuncio. La reanudación de la subasta se realizará mediante una nueva publicación del anuncio, como si de una nueva subasta se tratase. En la fecha del cierre de la subasta y a continuación del mismo, el portal de subastas remitirá al letrado de la Administración de Justicia información certificada de la postura telemática que hubiera resultado vencedora, con el nombre, apellidos y dirección electrónica del licitador. En el caso de que el mejor licitador no completara el precio ofrecido a solicitud del letrado de la Administración de Justicia, el portal de subastas le remitirá información certificada sobre el importe de la siguiente puja por orden decreciente y la identidad del postor que la realizó, siempre que éste hubiera optado por la reserva de postura. Terminada la subasta y recibida la información, el letrado de la Administración de Justicia dejará constancia de la misma, expresando el nombre del mejor postor y de la postura que formuló. Letra D. Aprobación del remate. La aprobación del remate reviste cierta complejidad, pues habrá de adaptarse a parámetros distintos en función de quién sea el mejor postor, así como de cuál sea el montante de la postura y hasta del compromiso de pago a plazos o incluso de la propia ausencia del postor. Veamos, pues, las distintas posibilidades. Primera posibilidad: aprobación del remate en favor del mejor postor cuando su postura sea igual o superior al 50% del avalúo, que procederá al consignar el importe en 10 días. Así, cuando la mejor postura sea igual o superior al 50% del avalúo, el letrado de la Administración de Justicia, mediante decreto en el mismo día o en el siguiente, aprobará el remate en favor del mejor postor. El rematante habrá de consignar el importe de dicha postura menos el del depósito en el plazo de 10 días y, realizada esta consignación, se le pondrá en posesión de los bienes. Segunda posibilidad: aprobación del remate en favor del ejecutante como mejor postor cuando su postura sea igual o superior al 50% del avalúo, quien procederá al consignar la diferencia si la hubiere entre la deuda y el importe asumido en esa postura.
Si fuera el ejecutante quien hiciese la mejor postura igual o superior al 50% del avalúo, aprobado el remate, se procederá por el letrado de la Administración de Justicia a la liquidación de lo que se deba por principal e intereses y, notificada esta liquidación, el ejecutante consignará la diferencia, si la hubiere, en el plazo de 10 días a resultas de la liquidación de costas. Tercera posibilidad, aprobación del remate en favor del mejor postor cuando su postura sea igual o superior al 50% del avalúo, pero ofreciesen este pago a plazos, y siempre que el ejecutante, ante esta eventualidad, no prefiriese la adjudicación directa de los bienes por el 50% del valor de tasación. En consecuencia, si solo se hicieren posturas superiores al 50% del avalúo, pero ofreciendo pagar a plazos con garantías suficientes bancarias o hipotecarias del precio alzado, se harán saber al ejecutante que en los 5 días siguientes podrá pedir la adjudicación de los bienes por el 50% del avalúo. Si el ejecutante no hiciere uso de este derecho, se aprobará el remate en favor de la mejor de aquellas posturas. Y cuarta posibilidad, presentación de posturas inferiores al 50% que darán lugar a otras tantas variables. Primera variable de remate ante la presentación de posturas inferiores al 50% es la presentación por el ejecutado tercero que mejore la postura ofreciendo cantidad superior al 50% del valor de tasación, o que aún inferior a dicho importe resulte suficiente para lograr la completa satisfacción del derecho del ejecutante. Así, el precepto 650 de la LEC señala que cuando la mejor postura ofrecida en la subasta sea inferior al 50% del avalúo, podrá el ejecutado en el plazo de 10 días presentar tercero que mejore la postura ofreciendo cantidad superior al 50% del valor de tasación, o que aún inferior a dicho importe resulte suficiente para lograr la completa satisfacción del derecho del ejecutante. Segunda variable de remate ante la presentación de posturas inferiores al 50% es de no presentación el ejecutado tercero que mejore la postura, el ejecutante podrá pedir la adjudicación de los bienes por la mitad de su valor de tasación o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos, siempre que esta cantidad sea superior a la mejor postura. En este sentido, el precepto 650 de la LEC señala que, transcurrido el indicado plazo, sin que el ejecutado realice lo previsto en el párrafo anterior, el ejecutante podrá, en el plazo de 5 días, pedir la adjudicación de los bienes por la mitad de su valor de tasación o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos, siempre que esta cantidad sea superior a la mejor postura. Tercera variable de remate ante la presentación de posturas inferiores al 50% es la aprobación del remate en favor del mejor postor, siempre que la cantidad que haya ofrecido supere el 30% del valor de tasación o, siendo inferior, cubra al menos la cantidad por la que se haya despachado la ejecución, incluyendo la previsión para intereses y costas. Así, cuando el ejecutante no haga uso de esta facultad, se aprobará el remate en favor del mejor postor siempre que la cantidad que haya ofrecido supere el 30% del valor de tasación o, siendo inferior, cubra al menos la cantidad por la que se haya despachado la ejecución, incluyendo la previsión para intereses y costas. Cuarta variable de remate ante la presentación de posturas inferiores al 50% es la aprobación de remate conforme a la resolución del letrado de la Administración de Justicia a la vista de las circunstancias del caso. En este sentido, si la mejor postura no cumpliera los requisitos señalados en la anterior opción, que la cantidad que haya ofrecido supere el 30% del valor de tasación o, siendo inferior, cubra la cantidad por la que se haya despachado la ejecución, incluyendo intereses y costas, el letrado de la Administración de Justicia responsable, oídas las partes, resolverá sobre la aprobación del remate a la vista de las circunstancias del caso y teniendo en cuenta especialmente la conducta del deudor en relación con el cumplimiento de la obligación por la que se procede,
las posibilidades de lograr la satisfacción del acreedor mediante la realización de otros bienes, el sacrificio patrimonial que la aprobación del remate suponga para el deudor y el beneficio que de ella obtenga el acreedor. En este último caso, contra el decreto que apruebe el remate, cabe recurso directo de revisión ante el tribunal que dictó la orden general de ejecución. En cualquier momento anterior a la aprobación del remate o de la adjudicación al acreedor, podrá el deudor liberar sus bienes pagando íntegramente lo que se deba al ejecutante por principal, intereses y costas, y en este supuesto el letrado de la Administración de Justicia acordará mediante decreto la suspensión de la subasta o dejar sin efecto la misma, y lo comunicará inmediatamente en ambos casos al portal de subastas. Una vez aprobado el remate y consignada cuando proceda en la cuenta de depósitos y consignaciones la diferencia entre lo depositado y el precio total del remate, se dictará decreto de adjudicación en el que se exprese en su caso que se ha consignado el precio, así como las demás circunstancias necesarias para la inscripción con arreglo a la legislación hipotecaria. Finalmente, cabe que se celebre una subasta a la que no concurra ningún postor. Esta posibilidad se encuentra regulada en el artículo 651 de la LEC, que señala lo siguiente: si en el acto de la subasta no hubiere ningún postor, podrá el acreedor pedir la adjudicación de los bienes por el 30% del valor de tasación o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos. Cuando el acreedor en el plazo de 20 días no hiciere uso de esa facultad, el letrado de la Administración de Justicia procederá al alzamiento del embargo a instancia del ejecutado. Letra E. Quiebra de la subasta. La aprobación del remate tan solo resulta exitosa cuando se cumple fiel e íntegramente su contenido, produciéndose en otro caso una quiebra de la subasta que dará lugar a la celebración de una nueva subasta. En este sentido, cuando ninguno de los remantantes consignara el precio en el plazo señalado o si por culpa de ellos dejara de tener efecto la venta, perderán el depósito que hubieran efectuado y se procederá a una nueva subasta, salvo que con los depósitos constituidos por aquellos rematantes se pueda satisfacer el capital e intereses del crédito del ejecutante y las costas. Los depósitos de los rematantes que provocaron la quiebra de la subasta se aplicarán por el letrado de la Administración de Justicia a los fines de la ejecución, pero el sobrante, si lo hubiere, se entregará a los depositantes. Cuando los depósitos no alcancen a satisfacer el derecho del ejecutante y las costas, se destinarán en primer lugar a satisfacer los gastos que origine la nueva subasta y el resto se unirá a las sumas obtenidas en aquella. En este último caso, si hubiere sobrante, se entregará al ejecutado hasta completar el precio ofrecido en la subasta y en su caso se le compensará de la disminución del precio que se haya producido en el nuevo remate. Solo después de efectuada esta compensación se devolverá lo que quedare a los depositantes. Y apartado 4. Pago el ejecutante y destino del remanente. Una vez efectuado el pago el ejecutante por la cantidad que se hubiere despachado en la ejecución, se pondrá en posesión de los bienes al rematante y se reajustará felizmente el destino del remanente. Así, conforme se indica en el artículo 654 de la LEC, el precio del remate se entregará al ejecutante a cuenta de la cantidad por la que se hubiere despachado la ejecución y si sobrepasara dicha cantidad se retendrá el remanente a disposición del tribunal hasta que se efectúe la liquidación de lo que finalmente se deba al ejecutante y del importe de las costas de la ejecución. Se entregará al ejecutado el remanente que pudiere existir una vez finalizada la realización forzosa de los bienes, satisfecho plenamente el ejecutante y pagadas las costas.